de la ley de bosques. Sí, Merce, la ley de bosques y también todo eso lo que conlleva, qué es lo que sucede con esta ley y también en un contexto ambiental que es alarmante, como mencionábamos al comienzo del programa, con sequías, con lluvias en exceso, con inundaciones, con incendios que se están desarrollando no solamente en el país, sino también en el mundo. Bueno, para aclarar absolutamente todas estas dudas y también este informe del que mencionábamos al principio de Greenpeace, que en el año pasado se deforestó alrededor para que podamos tener una conciencia de lo que significa a nivel magnitud alrededor de 5 ciudades de Buenos Aires. Estamos hablando más de 100.000 hectáreas. Por eso estamos en comunicación con Inti Bonomo, quien es licenciado en Ciencias Ambientales, y le damos la bienvenida. Hola Inti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde estás vos? Capaz que estás en otro lugar que sea buenos días. No, estoy acá en la universidad, estoy en la UADE. Estoy acá conectado desde la compu. Bien, perfecto. Bueno, Inti... Buenas tardes, pero viste que estuvo nublado todo el día, entonces medio que no se sabe. Todavía no amaneció, está medio raro, tenés razón. Inti, ¿qué pasa con esta ley de bosques que en Argentina no se puede cumplir bien? Bueno, nosotros tenemos una ley de bosques que en la teoría es una muy buena ley. En la práctica nos ha traído mejoras, pero no las suficientes, ¿no? Todavía se sigue deforestando mucho. Uno de los grandes problemas tiene que ver con la falta de una sanción penal ante el incumplimiento, ¿no? Hoy la ley de bosques no tiene esa sanción penal y todo queda en el fuero de lo civil, que implica una multa, ¿no? Que a veces las empresas la ponen en los costos y eso justifica. Entre que es difícil que te agarren y que te la cobren, lo meten ahí en esa tabla. Por eso, una de las cosas interesantes que se está pensando es en tipificar este tipo de incumplimientos como delitos penales, es decir, que vayan a la cárcel. Exacto. Ahora, perdón, te interrumpí. Sí. No, y otra de los grandes problemas que tiene es una cosa que se llama zonificación predial, que es algo bastante técnico, pero digamos, la ley de bosques básicamente pintó los bosques del país con 3 colores, rojo, amarillo y verde, pero eso a una escala de mapa. Lo que está ocurriendo es que las provincias dicen, bueno, pero si miro con más en detalle, en realidad esta parte que era roja puede ser amarilla y esta parte que era amarilla. ¿Y qué significan esos colores? Perdón, pero para poder aclarar un poco a la gente, ¿qué significa cada color? ¿Qué representa? Los bosques rojos son bosques de alto valor de conservación que no se pueden tocar bajo ningún concepto. Los bosques amarillos son lugares en donde se pueden hacer cierto tipo de actividades, pero de manera limitada. Y los bosques zonificados como verde son lugares que son directamente aptos para desmontar. Por supuesto con un plan de manejo, pero son aptos para desmontar. Entonces lo que pasa es eso, de a poquito se va corriendo la zona roja y se va llenando cada vez más de verde el mapa, y eso es un problema. Claro, si empezamos a perder esa zona roja, ¿qué perdemos? No, digamos, esos bosques que están en rojo, igual se pierden bosques en rojo, en amarillo y en verde. Seguro. Pero esos bosques que están en rojo se supone, eso es también otra falla de la ley, digamos, ¿no? Cada provincia, si bien Nación definió criterios para esta zonificación, cada provincia los interpretó de manera distinta. Si uno ve el mapa, la zona roja de Salta termina en una zona verde en Formosa, bueno, ¿no? Digamos, tienen ese tipo de deficiencias, pero además se supone que deberían contemplar esas zonas rojas los mínimos aceptables, es decir, sabemos que a partir de determinada tasa de deforestación empezamos a tener problemas de inundaciones, por ejemplo. En determinada pendiente sabemos que puede haber aludes. Bueno, se supone que esos bosques de zona roja deberían cubrir esas cosas. Pero bueno, no solo no pasa, sino que además igual se deforesta en esas zonas. Inti, con estos números recientes que se publicaron de Greenpeace con respecto a que en el año pasado se deforestaron más de 100.000 hectáreas, ¿cuál es el registro de los últimos años respecto a la deforestación? ¿Ha tenido alguna disminución? Mira, es una discusión técnica, te diría esa. Desde que se sancionó la ley, sí hubo una disminución que igual está muy alta en los cientos de miles de hectáreas por año, pero lo que ocurre es que justo antes de que se sancione la ley, como se sabía que se iba a sancionar la ley, si uno ve el gráfico desde antes, hay un pico de deforestación justo el año anterior de la ley. Entonces es medio tramposo porque hubo
un descenso de la deforestación desde la sanción de la ley, pero justamente pues se deforestó mucho antes. Entonces, digamos, cuando uno toma en cuenta todos los años, está disminuyendo la deforestación, pero muy, muy poquito. Y la verdad es que para la tasa que está manejando Argentina no es significativo. Nosotros estamos dentro de los 10 países que más deforestan en todo el planeta. Inti, con esta ley existente, que claramente, como vos decís, hay que revisarla y que tiene un montón de fallas, ¿qué aseguraría que una posible ley de humedales, como se está pidiendo también con tanta urgencia, no quede en este mismo estatus, digamos, que en la teoría parece ser eficiente, pero que después no se aplica? Bueno, para empezar, digamos, si bien la ley de bosques no funciona como nos gustaría, creo que sin ley de bosques sería todo mucho peor, porque Claro. si bien la deforestación no descendió como queremos, también la presión aumentó mucho, ¿no? Recordemos que estos son los años de expansión de la frontera agropecuaria y demás. Sin la ley de bosques sería mucho peor. Con la ley de humedales, lo que se busca para empezar es conocerlo, ¿no? O sea, conocer nuestros humedales, poder caracterizarlos de manera detallada. Hoy eso depende de los científicos, que en algunos lados tenemos expertos de humedales, pero en otros no. Entonces estos lados, en el delta, por ejemplo, sabemos bastante bien qué humedales tenemos, pero en otro lado del país quizá no. Entonces esta ley ordenaría todo eso y le daría una característica de ley a eso. Por supuesto que con la sanción de la ley no alcanza, después hay que cumplirla. Bueno, ahí es donde dependemos de los ejecutivos, ¿no? De los poderes ejecutivos, para que intenten ir mejorando cada vez más ese cumplimiento. Perdón, Sí. en el caso, esto sí lo quiero aclarar, pues son colegas los que gestionan la ley de bosques, son un gran equipo, pero bueno, con un presupuesto históricamente en descenso, ¿no? Menos del 5% de lo que deberían tener, y actualmente todavía menos. O sea, cada vez hay menos porcentaje del que les corresponde por la ley de bosques. Enhorabuena que se empieza también a plantear el tema, porque es algo que está presente en los últimos años, pero que antes no se comunicaba tanto, y tengo la sensación de que muchos no valoraron esos espacios verdes que sin duda lo pasaste por al lado en algún viaje, y el desconocimiento también hizo que no entendiéramos lo que se estaba perdiendo. Cuando uno habla de un incendio o de talas de árboles o demás, no toma conciencia de lo que estamos perdiendo, que es flora, fauna, un desequilibrio en el ecosistema que después no se recupera. Sí, tal cual. Y te sumo a lo que vos dijiste muy bien, que además tiene un costo económico esto, ¿no? Últimamente se está intentando plantear una falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo, que no está, digamos, nosotros los ambientólogos y los ambientalistas venimos hace mucho tiempo con eso en la cabeza y teniéndolo en cuenta, y humedal que perdés, bosque que perdés, es inundación que ganás. Claro. Y eso es mucho más caro no asignarle el presupuesto y no cuidarlo, que después salir a hacer la obra hidráulica para bancar las inundaciones, que además, en un contexto de cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Con lo cual, tanto los humedales como los bosques son nuestros resortes para aguantar lo que se viene. Y es mucho más barato conservar lo que ya está que después salir a apagar los incendios cuando no los manejamos bien a los bosques o a los humedales. Precisamente eso, Inti, te quería preguntar cuál es la importancia que tienen los humedales, porque mucho también se habla en los medios, pero no se especifica que son básicamente el 21% del territorio y que no tienen ningún marco legal que los proteja. Sí, exactamente. Ese 21%, por supuesto, es en términos amplios, contando todos los humedales, y hay parte de los humedales que nunca se va a poder hacer nada, no vas a poder hacer nada sobre el Paraná, por ejemplo, y eso está contabilizado. Pero al margen de eso, exactamente, es como vos decís, hoy no tienen ningún marco legal que los gestione, y justamente por eso, por ejemplo, estamos viendo, digamos, sequías cada vez más abruptas. Si bien las sequías son producto del cambio climático, de vuelta, lo que podría frenar un poco todo eso son los humedales. Los humedales actúan como una esponja. Es decir, cuando hay exceso hídrico, vemos que se llenan de agua sin que cambie la propiedad del ecosistema, es decir, sin que el humedal sufra. Y cuando hay sequía, actúan como reservorio de agua. Es decir, ahí podemos ir a buscar agua para distintas actividades productivas o incluso para el consumo humano, porque actúan también como filtro. Es decir, el otro día en mi cuenta de Twitter hacía un chiste, digamos, un ejemplo. Si el humedal fuese un invento, el inventor ganaría el Premio Nobel de Física, de Química, de Economía y de la Paz, porque realmente son
una cosa increíble que nos da la naturaleza, pero al haber venido gratis, entre comillas, es como que no la valoramos lo suficiente. Tal cual, se entiende. Bueno, Inti, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente un poco más adelante volvamos a conversar para ver si hemos avanzado algo en este tema. Ojalá que sí, que en ese momento tengamos mejores noticias. Dale, buenísimo. Sí, lo único para decir que no lo dijimos explícito, la ley de humedales está perdiendo estado parlamentario en estos días, después de un gran trabajo de la comisión para intentar aunar todos los proyectos que había de las distintas fuerzas. Y bueno, ojalá, necesitamos esta ley para gestionarlo y hay que presentarla de vuelta, ojalá se haga rápido. Ojalá que sí. Bueno, hasta luego, Inti. Hasta luego, chau, chau. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que muy interesante y siempre está bueno plantear el tema porque nos queda mucho. Es necesario que esté en agenda.